Hola a todos, Dios los bendiga. Para mí es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes en esta mañana. Mi nombre es el pastor Andrés Duarte, soy misionero y creo que el pastor ya les había comentado cómo hemos trabajado juntos los campos y realmente trabajar en el campo nos ha dado muchas respuestas tanto a nuestra vida espiritual como a la vida de muchas personas también. Creo que nosotros estamos llevando a cabo lo que es la estrategia del apóstol Pablo, donde él iba a las iglesias y a través de las escrituras testificaba que Jesús es el Cristo y las iglesias se alineaban en la misma dirección con Cristo. Vamos a hacer una oración juntos. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites compartir en esta hermosa y maravillosa mañana. Gracias porque todo lo que hacemos de hecho o de palabra es para glorificar tu nombre. Bendice a nuestros hermanos que están aquí reunidos y permítenos seguir disfrutando de esta bendición de Emmanuel, que a través de la palabra ellos puedan encontrar las respuestas que necesitan y que a través de la palabra puedan encontrar la dirección de tu Santo Espíritu. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado y todos decimos amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Vamos a decir todos: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. El tema de hoy es relacionado con el Espíritu Santo de Dios. Todos sabemos de que hay 7 bendiciones que el Señor nos ha entregado y una de ellas es que somos hijos de Dios, otra es de que somos morada del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros, como dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Somos templo del Espíritu Santo. Diga conmigo: Dios mora en mí. Mira que está a su lado y dígale: Dios mora en usted. Y si Dios mora en nosotros, pues todo tiene que cambiar, ¿cierto? Porque es Dios entrando en la vida de la persona. Así que eso es lo que dice la palabra, que si el Espíritu de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros debemos aprender lo que es una relación con el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día la relación con el Espíritu Santo se ha malinterpretado de muchas maneras y se ha direccionado como en un mundo de misticismo insano, un mundo que no tiene nada que ver con una relación con el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, quiere decir de que Dios está juntamente con nosotros y Él nos está guiando cada día. Diga conmigo: Dios me guía cada día. Juan capítulo 14 versículo 16, el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros para siempre. Así que no tiene que haber ninguna inseguridad de porque si cometí un error o no cometí un error, si el Espíritu Santo se me va a salir o el Espíritu Santo se va a volver a meter. No, el Espíritu Santo no juega. Diga conmigo: el Espíritu Santo no juega a entrar y salir. Diga conmigo: Él está conmigo para siempre. ¿Usted lo puede creer? Así tiene que ser nuestra seguridad. En Juan capítulo 14 versículo 26 dice que Él vino para enseñarnos y vino para recordarnos lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. O sea que eso significa que Él nos habla, significa que Él nos guía, significa que Él nos recuerda, aun cuando estamos allá afuera. No solamente nos habla aquí en el púlpito, sino que también nos habla allá afuera. Por ejemplo, había un hombre que pertenece a nuestra iglesia en Biotá y él iba caminando por un sendero, en una carretera, y había un racimo de plátano así salido del lindero, de la cerca. Estaba así el racimo de plátano y pues él dijo: ay, mira un racimo de plátano así salido de la finca y está de este lado de la carretera. Y cuando iba a ir a coger el racimo de plátano, ahí el Espíritu Santo le habló y le dijo: no cojas lo que no es tuyo. Aunque estaba afuera, él no lo cogió. Entonces diga conmigo: el Espíritu Santo me habla, me enseña, me guía, me direcciona.
Así como Felipe. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 8, allí está desde el versículo 30 en adelante, Felipe dice que un ángel le dice, vete hacia el sur, y cuando llega a donde estaba el eunuco, el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Entonces diga conmigo, el Espíritu Santo me habla, me guía, me direcciona. Pero el Espíritu Santo no te va a guiar en una dirección que no sea la de Cristo. Eso es muy importante. Y eso es lo que ha pasado hoy en día, que atribuyen al Espíritu Santo una cantidad de cosas que no son, cantidad de cosas que Jesús nunca hizo, que Jesús nunca mandó, que Jesús nunca practicó. Y eso es erróneo. Nosotros debemos sujetarnos al modelo de Cristo, porque Cristo es Dios y Él vino a la tierra para dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. El Espíritu Santo no obra por su propia cuenta, dice Juan capítulo 16, versículo 13. Es decir, que Él no vino a hacer lo que quiera, sino que eso es lo que es la Trinidad. Estos tres son uno solo, dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, dice, estos tres son uno solo. ¿Qué quiere decir? Que el Padre va en una misma dirección, el Hijo va en la misma dirección y el Espíritu Santo va en la misma dirección. No se contradicen, siempre van en una misma dirección. Amén. Así que cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, vino para confirmar la obra de Cristo en nosotros y que nos podamos convertir en esos testigos. Y en esa vida y en ese vivir hay muchas situaciones. Me he encontrado con cristianos que, por ejemplo, dicen, pastor, yo ya tengo la respuesta en Cristo y Cristo transformó mi vida, pero la verdad estoy pasando esto y estoy pasando esto. Y a eso se le llama una vida de intimidad con Dios. Y no podemos eludir nuestra vida íntima con Dios. Diga conmigo, tengo la respuesta en Cristo, pero tengo una vida íntima con Dios. Y diga, y tengo una vida personal, tengo una vida familiar, tengo una vida social, tengo una vida cultural. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, de que cuando salimos de la iglesia, allá hay un campo de batalla. Y como hay un campo de batalla, necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos escuchar su voz, saber lo que Él quiere. Por ejemplo, me encontré con mi hermano Antonio y allí estaba orando el Espíritu Santo de Dios. Dios me envía desde Colombia y estoy predicando aquí, pero realmente no es la predicación, sino la salvación para Antonio. Pero si no fuera guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo le voy a hablar? Si no tengo las palabras sazonadas de los frutos del Espíritu, ¿cómo voy a poder guiarlo y llegar al corazón? No lo puedo hacer como con una actitud déspota. Tiene que ser realmente los frutos. Y entonces él estaba allí en el carro y empezó a hacerme preguntas. Entonces, cuando tenemos la guía del Espíritu Santo, siempre va a haber respuestas. ¿Estamos aquí todos? Eso es muy importante. Entonces diga conmigo, mis palabras guiadas por el Espíritu son importantes. Por eso Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El pastor Río, en algún momento, él escuchaba un mensaje y él decía, lo que uno más habla y lo que uno más repite en lo que habla es lo que se graba, se enraiza y se vuelve una naturaleza. Por eso no tenemos que aplicar nuestra fe en palabras negativas. Tenemos que aplicar nuestra fe en las palabras de Cristo. Diga conmigo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad. Dígale que está a su lado, porque en su boca hay milagros también.
¿Ustedes no se dan cuenta de que todo fue hecho por la palabra de Dios? ¿Y quién habita en nosotros? Amén. Entonces en nosotros hay poder. Y con palabras podemos sanar o con palabras podemos dar vida. Con palabras podemos ayudar a restaurar o con palabras podemos empeorar las cosas. Por eso es importante que verifiquemos nuestras palabras, porque nuestras palabras son muy importantes. Todo lo que hacían los discípulos del Señor eran dar palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendecir a las personas. Ayudar a las personas. Nunca hablaban negativamente. Hasta para orar. Sabían cómo orar porque el Señor Jesucristo les enseñó a orar. Nuestras palabras son tan poderosas que en algún momento había un niño con una bicicleta monaretas, que se llama, como esas playeras, ¿sí? Y entonces lo encaminaron como en una competencia. Pues eran como 10, eran 10 que iban a competir. Y de los 10, él era el único que tenía una bicicleta viejita, muy viejita. Y pues los otros tenían bicicletas todoterreno, última gama, más rápidas, fuertes. Y entonces el niño empezó a decirle a su papá: papá, mira, todas esas bicicletas, realmente pues yo como que no voy a ganar la carrera. Y el papá le dijo: no se preocupe, usted arranque, empiece a pedalear. Si lo dejan botado, no importa, lo importante es que llegue a la meta. Entonces esas palabras de su papá que le dio en ese momento, para él fueron una súper bendición, porque ya no estaba enfocado como en ganar, ya no estaba enfocado tampoco como en perder, sino que estaba enfocado era en llegar a la meta. Por eso nuestras palabras, lo que confesamos constantemente, lo que hablamos entre nosotros, nos ayuda para la santa edificación. ¿Estamos aquí todos? Así que entre nosotros tenemos que hablar realmente como el reino de Dios. ¿Y cómo se habla en el reino de Dios? Palabra de Dios. Bendecimos, nos bendecimos los unos a los otros, bendecimos a nuestros pastores, oramos por nuestros pastores. Diga conmigo, el reino de Dios tiene un lenguaje. Entonces Jesús mismo nos dijo, por ejemplo, que si tuviéramos fe, diríamos a esa montaña: muévete, y se moverá. Pero diga conmigo, diríamos. ¿Sí se dan cuenta lo poderoso que son las palabras? Por eso tenemos que aprender a confesar y ser testigos de Cristo. Ser testigos realmente de lo que cambia la vida de una persona. Cuando estábamos con el hermano Antonio allí en el taxi, en el carro, yo solamente le daba palabra de vida. Palabra de vida. Palabra de vida. ¿Y qué sucedió? Ya está aquí. Mira que está a su lado y dígale: no es difícil. Dígale, no es difícil. ¿Es difícil traer a una persona a la iglesia? ¿Es difícil dar vida? No. Ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen continuamente? Yo cada día tengo la meta de salvar un alma para Cristo. Cada día, 365 días. En todo el año tengo que salvar 365 almas, así no vayan a la iglesia. Pero esa es la guía del Espíritu Santo. Mateo capítulo 4, versículo 23, el Señor Jesucristo todos los días predicaba el Evangelio, sanaba enfermos y expulsaba demonios. Mateo capítulo 9, versículo 35, todos los días predicaba el Evangelio, sanaba enfermos y expulsaba demonios. En Mateo capítulo 11, versículo 5, todos los días, no hacía acepción de personas, tanto a las clases más bajas, medias y altas, les predicaba el Evangelio, sanaba enfermos y expulsaba demonios. Mateo 24, 14 le dijo a sus discípulos: vayan y lleven este Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, diga conmigo, póngase la mano aquí, diga conmigo: desde ahora tengo que entrar en la corriente de Cristo. Y en esa corriente de Cristo hay subidas y hay bajadas. Hay altos y hay bajonazos también en nuestra vida espiritual. Como que a veces tambaleamos, ¿cierto? A veces nos sentimos como, se puede sentir tristeza, se puede sentir dolor, se puede sentir hasta ansiedad. Hay muchas personas que sienten ansiedad siendo hijos de Dios. Se puede sentir aflicción. Muchas cosas varían. Y nosotros debemos entender la seguridad de la oración, la respuesta a la oración. Y vamos a ver 6 puntos muy importantes que Jesús le enseñó a sus discípulos de cómo nosotros debemos orar en los diferentes momentos, y lo poderoso que es la oración y lo poderoso que es nosotros confesar las palabras del Señor Jesucristo cuando caminamos con Él.
Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32 dice: otra palabra les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de nuestra fe, porque de nuestra fe también fluyen las palabras. Si yo hablo algo pero no tengo fe, pues realmente de nada sirve. Debo que creer en lo que hablo. Debo creer en lo que predico. Así sea una palabra muy mínima, yo debo creer que esa palabra realmente está siendo respaldada por Dios. Entonces el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos y le decía: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Y dice también que nuestra fe es como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra vida espiritual todo obra de acuerdo a como nosotros creemos. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso lo primero que yo debo empezar a fortalecer hoy mismo es mi fe. ¿Realmente lo que estoy hablando lo creo? ¿Realmente lo que estoy predicando lo creo? ¿Estoy siendo un testigo de Cristo que creo que lo que Cristo me mandó a hacer, eso va a suceder? ¿Va a pasar o no va a pasar? Entonces diga conmigo: necesito aprender del grano de mostaza. No dice la Biblia que si tuvieras fe así de chiquito. A cada uno nos ha dado una medida de fe y esa fe tiene que expandirse. Esa fe tiene que crecer. Y eso se ejercita escuchando la palabra y poniéndola en práctica. Pero el grano de mostaza nos da un ejemplo de fe. Y el Señor Jesús hace un comparativo frente a las demás semillas. ¿Cómo es una semilla de aguacate? ¿Como así de grande? ¿Cierto? ¿Cómo es una semilla de naranja? ¿Como chiquitica? Como así de pequeñita, ¿cierto? Si ustedes cogen todas las frutas y las ponen al lado de una semilla de mostaza, se van a dar cuenta de que la semilla de mostaza es muy pequeñita. Entonces el Señor hace énfasis y dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Qué sucedió con el grano de mostaza? Aunque era la más pequeña, se volvió una hortaliza, como así de grande. Entonces el grano de mostaza tuvo fe no solamente para quedarse como hortaliza, sino que también tuvo fe para volverse un árbol frondoso. Quiere decir el Señor que nuestra fe tiene que ir en crecimiento. ¿Estamos aquí todos? Diga conmigo: mi fe tiene que crecer. Dígalo otra vez: mi fe tiene que crecer. ¿Y qué significa esto? Que debo aprender a creer en la palabra de Dios. Que todo lo que el Señor Jesucristo hacía, yo lo puedo hacer. Como dice Juan capítulo 14, versículo 12, dice: de cierto te digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Ahora diga conmigo: pero no diferentes. Dígalo con fuerza: no diferentes. Es decir, de que Él nos dio el modelo perfecto. El Señor Jesucristo es la palabra, y la palabra está en nosotros. Y si nosotros empezamos a ser testigos de Cristo, debemos creer en lo que hablamos y aún en lo que oramos también. Muchos oran como sin confianza. Muchos oran como con incredulidad. Hasta son tan inseguros que vienen donde el pastor: pastor, ¿puede orar por mí? Y otra vez: pastor, ¿puede orar por mí? No está mal de que el pastor ore por nosotros, pero sí está mal de que su oración dependa del pastor. ¿Y cuando una oración depende del pastor? Cuando una persona no cree en lo que ora. Cuando una persona siente: no, yo creo que Dios escucha más al pastor. Yo creo que Dios escucha más al anciano. Yo creo que Dios escucha más al diácono. Así que le voy a pedir a él que interceda por mí. ¿Qué es eso? Idolatría. Está poniendo su confianza en una persona y no está teniendo seguridad como hijo de Dios de que Dios lo escucha. Vuelvo y repito: no está mal de que oren por nosotros, pero sí está mal de que continuamente yo sienta esa inseguridad. Y por eso es que muchas personas no reciben respuestas. Por eso es que muchas personas viven como una vida de tristeza, de dolor. Son hijos de Dios, pero están engañados por Satanás. Si el pastor no está, entonces ¿quién ora? Si el pastor
se fue de viaje y la pastora se fue de viaje, entonces ¿quién ora? Si estás lejos y te está sucediendo algo y nadie te contesta, entonces, ¿cómo oras? Por eso es importante la seguridad. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Diga conmigo, mi fe, cuando está en acción, hablo lo que Cristo quiere y tiene que suceder. Así tiene que ser nuestra fe. Por eso el Señor Jesucristo allí estaba con sus discípulos y ellos les decía, Señor, aumentanos la fe. Es impresionante esto, ¿cierto? Oh, Señor, auméntame la fe. Quiere decir que nuestra fe, aunque nos ha dado una medida, puede ir en aumento. Y el Señor es feliz concediendo ese aumento. ¿Pero qué quiere? Que creamos a sus palabras. Nuestras palabras, guiadas por el Espíritu Santo, pueden transformar situaciones. Pueden sanar corazones, hacer que las personas se acerquen a Cristo, traer solución, consolación, aliento, vida en muchas áreas. Y también nuestras palabras guiadas por el Espíritu Santo de Dios traen una transformación personal a mi vida espiritual. Así que no se trata como de hablar bonito, tampoco se trata de hablar feo. Se trata es de que nuestras palabras sean sinceras delante de Dios. Que lo que yo predico sea sincero. Que lo que yo oro sea con sinceridad. Cuando dices algo desde lo más profundo de tu corazón y lo haces con fe, Dios obra. Y el Espíritu Santo obra en nuestra vida, como Ana. Ana siempre estaba orando, pero oraba como con rencor, oraba con resentimiento, oraba en contra de Penina. Cuando se levantó Ana y oró profundamente, vino la respuesta. Su oración se alineó en la misma dirección con Cristo. Ya no estaba pidiendo algo para ella, ahora estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Como lo dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice que si alguno ora conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si no oramos conforme a su voluntad, dígale que está a su lado, también lo oye. Pero ¿cuándo recibimos respuesta? Cuando vamos en la misma dirección. Dios escuchaba a Ana cuando se quejaba. Dios escuchaba a Ana cuando tenía como ese rencor con su contrincante. Y Dios escuchaba, pero no obraba. Pero cuando Ana alineó su oración en la misma dirección con Dios, acerca de la salvación del pueblo, acerca de restaurar la palabra, entonces Dios escuchó su oración y le concedió a un hijo llamado Samuel. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Así que la vida espiritual tiene un lenguaje. Diga conmigo, la vida espiritual tiene un lenguaje. Eso quiere decir de que Dios ama hablar con nosotros. Por eso la Biblia dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí. Clama a mí. Dígalo con fuerza, clama a mí. Yo digo la primera parte, usted dice la segunda. Clama a mí. Mira a la persona que está a su lado y dígale, hola, y el otro le saluda. A ver, haga ese ejercicio. Usted le dice, hola, ¿cómo estás? Respóndele. Así de fácil es la oración. Yo voy a hablar con la pastora. Pastora, ¿cómo estás hoy? Así, clama a mí y yo te responderé. Es una seguridad. Cuando tú hablas con Dios, Él habla contigo. Cuando tú hablas con Dios, Él habla contigo. Pero tengo que tener una seguridad. ¿Será que Dios me escucha? No, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Es un lenguaje. Dios quiere una conversación con nosotros. ¿Y cómo tenemos esa conversación? A través del Espíritu Santo de Dios. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice que estaba con los ojos abiertos y allí estaba el Padre y estaba el Hijo a su derecha. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo de Dios? Con él. Por eso es importante que las palabras que nosotros hablamos, aún en nuestra oración, sean guiadas por su Santo Espíritu. ¿Estamos aquí todos? Si son guiadas por su Santo Espíritu, entonces clamo y Él me responde.
hay una comunicación directa. Ya no es como que alguien tiene que interceder por nosotros, no. Yo hablo con Dios y Él me escucha. Yo hablo con Dios y Él me responde. ¿Usted lo puede creer? Aquí adentro en su corazón, ¿tiene la seguridad total? Debe tenerla. Clama a mí y yo te responderé. Así de fácil. Yo clamo a Él y Él me responde. Donde quiera que esté, en la cocina, en el trabajo, en la playa, en un hotel, en cualquier parte, yo clamo a Él y Él me responde. Porque Él quiere enseñarme. No es como que estoy de viaje, pastor, ¿puede orar por mí? No, no. Yo clamo a Él y Él me responde. Ah, pastor, pero es que tengo este error. Yo clamo a Él y Él me responde. Pastor, pero es que estoy pasando una situación muy difícil. No importa. Yo clamo a Él y Él me responde. ¿Estamos aquí todos? Esa fue la seguridad que Jesús le enseñó a sus discípulos. En todos los tiempos que andaba con sus discípulos, hasta les dijo allí en Juan capítulo 16, versículo 24, les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, háblenme, hablen conmigo. En cualquier momento, cualquier situación, hablen conmigo. Están pasando un momento difícil, hablen conmigo. Están pasando alguna situación que no esperaban, hablen conmigo. Jesús es el Cristo, pero tenemos una relación con Él. Jesús es el Cristo, pero tengo una relación con Él. Y debo conversar con Él todos los días. Porque vienen situaciones altas y vienen situaciones bajas. Y algunas hasta más abajo de las bajas. Es decir, muy difíciles. Y entonces ahí, ¿a quién llamo? ¿Al pastor? No. Clama a mí y yo te responderé. ¿Estamos aquí todos? Debo tener esto muy en cuenta en mi corazón. Entonces, yo quiero que hoy pienses en las palabras como herramientas. Las palabras que vas a usar, piénsalas como herramientas que Dios nos ha dado para aprender a comunicarnos con Él. Porque debemos aprender a orar, para comunicar nuestra adoración a Él, para comunicar nuestra gratitud a Él, para comunicar nuestro respeto a Él y aún nuestra confianza. Entonces, las palabras son herramientas. Así que ya somos salvos por Cristo, una vez y para siempre, pero nuestra relación nos ayudará a vestirnos de la imagen de Cristo. Nuestra relación con Dios nos ayuda a superarlo todo. Ya tengo la salvación. No tengo nada que ver con el infierno, tengo que ver con el cielo. Ya no soy hijo del diablo, soy hijo de Dios. Ya no oro con inseguridad, sino que realmente Dios me escucha porque yo clamo a Él y Él me responde. Pero mi relación con Dios tiene un lenguaje. Y ese lenguaje Jesucristo lo enseñó a sus discípulos cuando Él estuvo con ellos aquí en la tierra. Por eso la primera palabra que vamos a verificar hoy es la palabra gracias. Apunte allí, ¿todos están apuntando? Pongan allí, gracias, gracias. Esta palabra es muy poderosa. Esta palabra es la llave que abre las puertas del cielo. Y se lo voy a mostrar a través de las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 11, versículo 41, allí vemos cómo el Señor Jesucristo estaba con Lázaro, el tema de Lázaro, y dice Juan capítulo 11, versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Lázaro no había resucitado todavía, pero el Señor ya estaba dando gracias. ¿Me estoy haciendo entender? Miren lo poderoso que es dar gracias. Y a veces pasamos el día y ni siquiera damos gracias a Dios. Y dar gracias, eso es una llave que abre las puertas del cielo. Cuando decimos gracias en el ámbito espiritual, la gratitud es una llave que abre lo celestial. Es una declaración de fe, es una declaración de confianza, es una declaración de humildad. Y la Biblia muestra en diversas partes de que cuando uno es agradecido con Dios, Dios obra poderosamente. Por eso vivan una vida agradecidos con Dios. Todo el tiempo. En la mañana, gracias Señor. Esta mañana me levanté
y dije, gracias, Señor. Me senté ahí en la cama, gracias, Señor. Un día más de vida que me das para poder compartir tu evangelio, para poder ir a encontrarme con mi hermano el pastor Cristian, con la pastora Patricia. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque estoy en un país que realmente no pensé que iba a estar, pero aquí estoy. Gracias. Doy gracias a Dios por todo. Y es tan poderoso el dar gracias que Lázaro estaba muerto y Jesús dio gracias al Padre y Lázaro resucitó. ¿Me estoy haciendo entender? Diga conmigo, cuando doy gracias, Dios obra también. Pero diga también conmigo, cuando no doy gracias, también Dios obra. Pero ¿qué quiere ser usted? ¿De los que dan gracias o de los que no dan gracias? Porque al fin y al cabo Dios va a cumplir su plan perfecto. Dios va a seguir cumpliendo con lo que Él ha establecido. Pero nosotros debemos vivir una vida de agradecimiento continuo. Un día, por ejemplo, una mujer ciega en la parte sur de Bogotá, anoche hablábamos de esto con el pastor, ella llegó con su familia y llegó con su bastón. Y yo estaba dando entrenamiento de discípulos. Estaba predicando el camino de salvación y enseñando el camino de salvación allí a un grupo. Era una iglesia pequeña, como de unas 40 personas. Pero una familia trajo a una mujer ciega para que tomara el entrenamiento. Entonces la mujer ciega estuvo los 3 días tomando el entrenamiento. Su familia la conocía de muchos años, la cuidaban, la llevaban, la traían, y totalmente ciega, sus ojos como tirando, como que se nublados, ¿sí? Y entonces después de que llego a esa parte donde el Señor Jesucristo nos dio poder y autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios, estaba enseñando cuando el Espíritu Santo me dice, ora por ella. Y eso es una voz aquí interna, que uno como que no puede evitarla. Y uno ora. Entonces yo le dije a la iglesia, vamos a orar por nuestra hermana y vamos a dar gracias a Dios por sus ojos. Y entonces, pues uno tiene como nervios, ¿cierto? En ese momento uno, ¿y ahora será que sí se sana o será que no se sana? Realmente no importa si se sana o no se sana, ese no es el mayor milagro. El mayor milagro es que su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida, ¿sí? Pero ahora iba a orar por ella y cuando me acerco a ella, le digo a todos, por favor, vamos a orar juntos y solamente pongo mis manos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pongo mis manos y los 2 deditos así en sus ojos y le digo, Señor, gracias porque tú eres el que das la vista. Muchas gracias. Haz tu voluntad en ella. Quito los dedos, abre los ojos y empieza a hacer así. Y yo le decía, hermana, ¿está viendo? Y no me respondía. Y yo le decía, ¿puede ver o no puede ver? Y así, le hacía así en los ojos. Y yo decía, ¿puede ver o no puede ver? Y no me respondía. Cuando de repente empiezan a salir lágrimas de sus ojos y se levanta de esa silla y empieza a gritar así como cuando una persona se enloquece de emoción, ¿sí? Y empieza a saltar como aquel cojo que entró al templo, estaba en la puerta de la Hermosa y ahora pudo caminar porque se sanó en el nombre de Jesucristo. Y así empezó a llorar y su familia empezaron a alabar al Señor y empezaron a glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque ella se sanó. Diga conmigo, cuando doy gracias, diga conmigo, cuando soy agradecido, suceden milagros. ¿Estamos aquí todos? Una persona que es agradecido con Dios es una persona que realmente tiene una relación con Dios. Esa es la conclusión de ser agradecidos. Así que tienen que empezar a vivir una vida de continuo agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Démonos cuenta, por ejemplo, que Jesús da gracias antes que Lázaro salga de la tumba. No da gracias después de que salió de la tumba, sino antes. ¿Qué nos enseña esto? La gratitud no es solo una respuesta después de recibir algo, sino también puede ser el inicio de un gran milagro para la vida de una persona. Cuando yo me subí en el carro con mi hermano Antonio, yo di gracias a Dios en ese momento. Me iba subiendo al carro y aquí estaba orando internamente. Gracias, Señor, por permitirme encontrarme con esta persona hoy. Y sobrenaturalmente,
Ya él empezó a hacer preguntas y ya yo tuve una respuesta. Demos un aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano Antonio. Y todo fue por dar gracias. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Otro ejemplo de gratitud, por ejemplo, está en Salmos capítulo 100, versículo 4. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo tienen que entrar por ahí, por esas puertas? Con acción de gracias. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Ser agradecidos es una manera de alabarlo. Ser agradecidos es una manera de adorarlo. Ser agradecidos es una manera de bendecir su nombre. Y cuando vivimos una vida agradecidos, no entramos por esas puertas con tristeza, sino que realmente una vida de agradecimiento es una vida que tiene victoria en toda una semana completa. Y cuando entra por esas puertas dice, gracias Señor. Gracias por permitirme estar aquí en esta iglesia. Gracias por los pastores que me has dado. Gracias por este equipo. Gracias por este lugar tan hermoso. Y una persona que es agradecida empieza a decir, gracias Señor porque la economía que me has dado también la voy a poner a tu disposición. Gracias porque hay que arreglar más el templo. Hay que invertir para las misiones. Hay que invertir para la evangelización. Eso es agradecimiento. Dar gracias no es solamente, gracias. No. Dar gracias es una expresión de amor. Es una expresión con hechos y no solamente con palabras. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Así que la gratitud es un acto de fe. Cuando agradeces, reconoces que Dios está al control. Aún en las situaciones más difíciles. Estás declarando que confías en su plan y en su soberanía. Doy gracias a Dios aunque no lo entienda. Ejemplo, si estás pasando una prueba, la primera reacción cuando uno pasa una prueba generalmente es la preocupación. Ansiedad. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir de este lío en el que me metí? Y ahora este problema que se me levantó. Generalmente siempre, cuando uno está pasando una prueba, una tribulación, está pensando es en lo negativo. Pero ¿qué tal si desde ahora se proponen en sus corazones y cuando vengan pruebas, cuando vengan situaciones, más bien van y se ponen de rodillas o allá el lugar donde usted escoge en su casa para orar y solamente dice, gracias Señor. Gracias por esto, aunque no entiendo qué es lo que está pasando, ni por qué estoy pasando esta situación. Gracias, porque tú estás conmigo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces, si tomas esas situaciones difíciles y empiezas a agradecer a Dios, allí va a obrar el Espíritu Santo de Dios poderosamente. Imagina que estás pasando por la pérdida de un trabajo. Alguien pierde un trabajo. De pronto la pérdida de un familiar. Un papá, un abuelito, un tío, un gran amigo. Un negocio. Se te fue a la quiebra. Alguna mala decisión. Te rompieron el corazón. Cualquier cosa. ¿Qué es lo que vas a pensar en ese momento? Me siento así, me siento así, me siento así. ¿Por qué no das gracias mejor? ¿Por qué no das gracias mejor por todo lo que estás pasando? Porque cuando tú das gracias, eso muestra tu confianza ante Dios. Eso muestra que tú dependes de Dios. ¿Estamos aquí todos? Segunda palabra, por favor, anoten allí. Otra palabra que es muy poderosa es perdón. Perdón. Y esto es lo que a muchos les cuesta. Es una palabra que libera el alma. Es una palabra de las más poderosas. Refleja el corazón de Dios hacia nosotros. Él nos perdonó y ahora nosotros tenemos que también aprender a perdonar y sobre todo a perdonarnos a nosotros mismos también. ¿Sí saben que he conocido muchos cristianos que no se han perdonado a sí mismos? Se siguen sintiendo culpables aún después de que Cristo ya los liberó. Se siguen sintiendo mal consigo mismo aún después de Cristo haber hecho la obra tan maravillosa en ellos. Entonces la palabra perdón es muy poderosa. Lucas capítulo 23 versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ahora, en ese momento de profundo dolor y humillación, ¿qué eligió el Señor Jesucristo? ¿Juzgarlos? ¿Criticarlos? ¿Enviarles fuego? ¿Desaparecerlos? No, dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuál situación nosotros estemos pasando, quién nos haya herido, porque muchas personas allá afuera tratan de herirnos, aún aquí adentro nos encontramos
con personas fáciles y personas difíciles también. Pero, ¿qué tenemos que tener en nuestro corazón? Diga conmigo, perdón. Dígalo otra vez, debo aprender a perdonar. A esa persona que le hirió, a esa persona que le humilló, al que le echó del trabajo, al que le dijo que no servía para nada, al que le insultó. ¿Qué debe hacer con esa persona? Padre, yo perdono a esta persona. Yo perdono a esta persona. Y al que usted hirió también, y al que usted le falló también, Padre, perdóname. Y va y busca a esa persona y también le pide perdón. Porque el perdón es un ejercicio que realmente libera el alma. Y cuando Jesús estaba mostrando el perdón allí en la cruz, estaba diciendo, yo no guardo rencor de nada, como José. Fue vendido por sus hermanos, sufrió mucho desde su niñez, lo vendieron, pero José no guardaba rencor. José solamente se enfocaba en lo que Dios le había mostrado desde un principio, que le había dado la respuesta por adelantado. Salva a mi pueblo, salva a mi pueblo. Y cuando llegó y se encontró con sus hermanos en Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8, sus hermanos estaban asustados porque dijeron, ahorita este es gobernador, es un hombre muy importante, nos va a hacer lo mismo que nosotros le hicimos a él. No, ¿qué tenía José? Perdón. Les dijo, no se entristezcan, no pasó nada. Dios me envió delante de vosotros para preservaros la vida. ¿Qué quiere decir? Que José no guardaba rencor en su corazón. Si usted hoy tiene algún rencor contra alguien, si usted hoy tiene algún pensamiento negativo contra alguien, es hora de que ya lo deje en el pasado, porque eso no deja avanzar una vida espiritual. Eso es tener como agarrada el alma ahí a lo emocional y no puede uno avanzar. Cuando usted perdona, su alma, que son los sentimientos, las emociones, eso es lo que llora, eso es lo que ríe, entonces su alma cambia y nos vamos vistiendo más a la imagen de Cristo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Entonces, el perdón no es una opción, el perdón es una orden de Dios. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, el perdón no es una opción. ¿Será que voy a perdonar? No, debes aprender a perdonar. Ponte a calcular cuántas cosas Jesucristo te perdonó. Cuántos pecados no te quitó de encima, pasados, presentes y futuros. ¿Y cómo tú no vas a tener el corazón para perdonar a alguien? Un día llegó a nuestra iglesia una pareja, ellos son maestros de un colegio. Y entonces la esposa le falló al esposo. La esposa le metió los cachos. Así se dice en Colombia, le metió los cachos. Y ese hombre la amaba mucho. Y la ama. Y no quería dejarla. Pero la familia era insistiendo. Déjela. Y diciendo groserías. Y ellos llegan a la iglesia. ¿Y qué le digo yo a ese hombre? Le digo, mira. Si pudieras llenar este cuaderno en blanco de 100 hojas de todos los pecados que has cometido, aún de los que tu esposa no sabe, de los que tu esposa nunca se ha enterado, que solo tú los conoces, ¿cuántos pecados pondrías en este cuaderno? Dijo, no, se llenaría y pasaría la cuenta. Ahora, si tu esposa descubriera aún las cosas que tú no quieres que, y se lo estaba diciendo delante de su esposa, si tu esposa descubriera aún las cosas que tú no quieres que ella sepa, ¿cómo sería la situación ahora? Y dijo delante de ella, como que se reía, dice, no, terrible. Yo le dije, exactamente, ella te falló, pero perdónala de la misma manera que Jesucristo te perdonó a ti. Y le dije, si tú la perdonas hoy, estoy seguro que vas a tener una mujer agradecida para toda la vida, que nunca más te va a volver a fallar por agradecimiento en su corazón. Tenían 2 hijos y ahora están muy felices. La perdonó, se olvidó de eso y siguió su matrimonio adelante. Entonces, ese es el poder del perdón. Diga conmigo, debo aprender a perdonar con sinceridad. Entonces, el perdón no solamente beneficia al que recibe, sino también nos libera a nosotros para que el Espíritu Santo fluya libremente en nuestras vidas.
Por eso la falta de perdón impide que el Espíritu Santo nos pueda usar. Porque la falta de perdón es como insensibilidad. Y una persona que perdona continuamente es sensible a la voz del Espíritu Santo. Tiene amor, tiene cariño, tiene ese gozo constantemente. Su rostro refleja los frutos del Espíritu Santo, que son Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso es una vida llena de perdón. Mira que está a su lado y dígale, mira que está a su lado y mira a ver si tiene un rostro de gozo. Alguno dirá, usted parece como una granada. No le quito la cosita, si no se estalla, ¿cierto? Algunos tienen cara como hasta de caja fuerte, que uno no sabe ni por dónde, cuál es la clave, cómo entro, cómo ingreso. Entonces, una vida de perdón se refleja. Porque una persona que sabe perdonar y que perdona, ¿cómo es su rostro? Feliz. No guarda rencor. No anda como, ni siquiera habla mal, siempre habla bien. Miren, un día estaba yo comiéndome un chorizo en mi pueblo. Y entonces llega un hombre como borracho, llega un borracho. Y pues el borracho no me conocía, pero el de los chorizos sí. Y me dijo, pastor, tome su chorizo. Cuando dice pastor, el borracho empieza a insultarme. Y empieza una cantidad de groserías. Si usted puede imaginarse todas las groserías más fuertes de la tierra, ese borracho me las dijo. Y entonces había allí un muchacho que se llama Samudio. Y estaba también el de los chorizos. Y el de los chorizos lo miraba así bien rayado. Lo miraba bien fuerte. Uy, ¿cómo trata al pastor? Y le decía, por favor, cállese, no insulte al pastor, no insulte al pastor. Y cada vez que le decía, no insulte al pastor, me insultaba más. Y el muchacho que estaba allí a este lado, Samudio, estaba escuchando y estaba viendo todo. Y yo solamente era callado comiendo mi choricito. Señor, bendícelo. Señor, agárrame. Bendícelo y agárrame. Y en ese momento yo decía, si me da una cachetada, ayúdame a poner la otra. Porque yo no sé si yo pueda. Le decía yo, ayúdame a poner la otra. Y entonces en ese momento de tensión pude descubrir el perdón. El perdón. Pude descubrir la serenidad. Pude descubrir estar tranquilo. Y en ese momento que él me insultaba, yo decía, gracias Señor porque tú permitiste esto. Que me siga insultando. Sí, así dentro de mí, que me siga insultando, que me siga. Yo cerraba mis ojitos y era comiéndome el chorizo. Cuando de repente el muchacho que estaba allí, Samudio, se levanta y le pega un grito. Y le dice, deja al pastor quieto, se larga de aquí ya mismo. Él no se está metiendo con usted. Y el borracho se fue. Y el caso es de que ese acto de perdón, en ese momento, ese muchacho quedó anonadado y dijo, pastor, ¿usted cómo hace para no responder ni una sola mala palabra ni enojarse? Yo le dije, pues Cristo está dentro de mí. Y en ese momento me dijo, pastor, ¿usted me puede guiar? ¿Y yo puedo ir a su iglesia? Entonces, dése cuenta que un acto de perdón, inclusive, puede salvar una vida. Alguien que lo está mirando, alguien que lo está observando. ¿Por qué? Porque las personas van a ver si en nosotros realmente habita los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Amor. Diga conmigo, amor, gozo, paz. Ahora mira que está a su lado y mira a ver si tiene amor, gozo y paz. Y si no tiene gozo, hágale una cosquillita. Pero ¿qué necesitamos? Amor, gozo, paz. Como cuando usted va a su trabajo, ¿qué siente? Es tremendo, ¿cierto? Ahí ya como que hubo un silencio, ahí nadie habló. Cuando va al trabajo, así no sea lo que usted ha soñado para trabajar, así no sea lo que usted siempre ha deseado, vaya a ese trabajo con amor, con gozo, con paz, con agradecimiento. Y usted va a ver que una vida de agradecimiento lo va a llevar hacia el lugar donde usted siempre ha soñado. Por eso la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero si vamos al trabajo todo desagradecido, si van al trabajo con una actitud, si van al colegio con una actitud rara, si van a la universidad con una actitud negativa, no. Donde quiera que usted vaya, el trabajo que usted tenga, el colegio donde usted estudie, la universidad donde usted esté estudiando, los papás que Dios le dio, los tíos, los hermanos, los amigos, la iglesia,
tenga siempre un corazón agradecido. ¿Hay alguien aquí? Entonces diga conmigo, desde ahora voy a tener un corazón agradecido y un corazón que perdona. Levante sus manos y diga estas palabras conmigo. Señor, ayúdame a liberar todo rencor, toda falta de perdón. Ayúdame a perdonar, a pedir perdón también. No quiero perder la paz que viene de ti para cumplir con la evangelización mundial y las misiones. Señor, quiero amar a mi prójimo, a mi familia, a las personas que no conozco, a todos, y llevarles el evangelio. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tienen que practicar el perdón. Otra palabra muy importante, vamos avanzando rápido. Ayúdame. Jesús es el Cristo. Sí, amén. Diga conmigo, amén. Pero ayúdame. Entonces, si su hijo le dice, papá, ayúdame, Jesús es el Cristo. No, ayúdalo. Te está pidiendo ayuda. Ya tenemos todas las respuestas en Cristo, pero nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que vivimos en esta tierra, necesitamos ayuda. Aún los discípulos caminaban con Jesús y en su parte humana, en su incredulidad también, porque tenían incredulidad, estaban siendo perfeccionados, pedían ayuda al Señor. Así que no está mal pedirle ayuda al Señor. Mateo capítulo 14, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Estaban allá en la tormenta y estaban con Jesús. Estaban con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que Cristo esté en nosotros y que esté con nosotros, no quiere decir que no necesitemos ayuda. Por eso la Biblia dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. En el original es, pedid y seguid pidiendo. Llamad y seguid llamando. Buscad y seguid buscando. ¿Y qué dice el Señor? El que busca, pues va a hallar. Al que llama, se le abrirá. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, los discípulos estaban con el Señor. Se levanta una gran tempestad, una gran tormenta que nunca se imaginaron. Esas son las tormentas que se levantan en nuestra vida también muchas veces, siendo cristianos y andando con el Señor Jesucristo, aferrándonos a Él, subiéndonos inclusive en la barca donde Él está dormido y quizás nosotros estamos atormentados. En ese momento, ¿qué hacemos? Señor, ayúdame. ¿Estás pasando una situación difícil? Señor, yo confío en ti, ayúdame. En tu matrimonio, Señor, yo no sabía que todo esto iba a venir, pero Señor, ayúdame. Te necesito. Te necesito. Hay que pedir ayuda al Señor. ¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano a Pedro y lo sacó del agua. Tenemos que tener una palabra sincera. ¿Cuál fue la primera palabra que le di? Gracias. La segunda palabra, perdón. Y la tercera palabra, ayúdame. Salmo 121, versículo 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, alzaré mis ojos. ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Alzó sus ojos, estaba caminando con Jesús, habían repartido allí las canastas de comida, estaba viendo los milagros y prodigios, pero tuvo un momento que él no esperaba. Él esperaba caminar por encima de las aguas como caminó el Señor Jesucristo y lo logró, pero en un momento se empezó a hundir. ¿Y qué dijo en ese momento? Señor, ayúdame, sálvame. Estamos hablando de un discípulo, no estamos hablando de un inconverso. Estamos hablando de un discípulo que Jesucristo había escogido desde antes de la fundación del mundo, que caminó, comió, vivió, siguió, escuchó 3 años al Señor Jesucristo y allí en el agua estaba diciendo, Señor, ayúdame. Nosotros también, los hombres de Dios, muchas veces somos como Pedro, que nos levanta una tempestad, una tremenda tormenta, que el único que la puede parar es Jesucristo. Y el único que nos puede sacar de allá es el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es nuestro deber en ese momento? Fe, con una palabra muy sincera. Ni siquiera hizo una oración larga. Fue algo con mucha sinceridad. Señor, ayúdame.
ayúdame. Ayúdame. Lo que les voy a contar no es ciencia ficción, ni esto fue sacado de una película de Hollywood. Es un testimonio de mi esposa, donde yo mismo lo viví, donde yo mismo lo escuché. Mi esposa estaba en un lugar en el Carvajal, en Bogotá. Nosotros teníamos la iglesia en un tercer piso. Era un edificio vacío, totalmente. Estábamos recién casados y pues ella nunca había experimentado cosas espirituales, ¿sí? Y la verdad que siempre hemos sido muy aferrados a la palabra. Pero en ese momento fue algo bastante fuerte lo que le sucedió. Yo me fui para Biotá, ella se quedó en la iglesia, nosotros dormíamos en el templo. Y resulta y pasa que a eso de las 12:30 de la noche, eso no va a pasar en su casa, no se preocupe, pero les estoy contando algo fuerte. Y esto es real, el mundo espiritual es real. Entonces, como eso de las 12:30, 1 de la mañana, empiezan a sacudirle las puertas. Un edificio solo. Nosotros éramos los únicos que teníamos arrendado el tercer piso. No había nada en los otros pisos, nada, no, allí no vivía nadie. Y empiezan a sacudirle esas puertas. Perdón, voy a golpear aquí, así. Le golpeaban las puertas en el tercer piso y se las arañaban a mi esposa con mucha fuerza. Y entonces ella en su temblor me llama y entonces llorando y gritaba y me decía: escucha, amor, escucha, ¿qué hago? Y lloraba, y yo esa situación la sentía en Biotá. Y ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, porque era algo que nunca en su vida le había pasado. Y lloraba, pero aterrada. Y me decía llorando: ¿qué hago, amor? Y yo le dije: ponga el altavoz, cierre los ojos, no se preocupe. Nada le va a pasar porque Cristo está con usted. Le decía: el diablo es un mentiroso, la quiere asustar. Y entonces en ese momento le dije: Señor, ayuda a mi esposa. Ayuda a mi esposa. Muéstrale quién tú eres. Y mi esposa, yo escuchando todo ese ruido por el teléfono, o sea, no se lo estaba inventando, era algo real. Y en ese momento mi esposa también empezó a clamar: Señor, ayúdame. Y yo empecé: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ato y quebranto todo poder de las tinieblas. Y empecé a orar, a dar batalla espiritual. Cuando en el techo, mis hermanos, yo sé, nosotros no vivimos en misticismo y nosotros tenemos muy claro que estamos aferrados a la palabra. Amén. Pero les estoy contando algo que fue muy real. En el techo sonó tan duro la plancha del techo y algo que se arrastró, se arrastró. Y mi esposa dijo: eso fue como un carruaje, qué sé yo, que aterrizó ahí en el techo. Y en ese momento, cuando ese carruaje aterrizó ahí en el techo, todo eso se desapareció. Se desapareció. Diga conmigo: Señor, ayúdame. Por eso tenemos la protección de los ángeles. Hebreos capítulo 1 versículo 14 dice que son espíritus ministradores que están al servicio de los que han heredado la salvación. Están al servicio de los hijos de Dios. Por eso Felipe, el ángel, le dijo: vete hacia el sur. Por eso el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios. ¿Y qué sucedió en eso? El Señor vino a ayudar a mi esposa. Y mi esposa ahora vive maravillada y nunca más le volvió a pasar algo así. ¿Por qué? Porque ese día se dio cuenta de que Dios realmente la ayuda, la protege.
Ahora, usted no tiene que pasar algo así para sentir de que Dios le protege. No, yo creo que con ese testimonio usted puede tener claridad en su mente de que Dios está juntamente con usted, de que Dios permanece con usted, de que Dios camina con usted, de que Dios tiene un ejército que lo protege de día y de noche. Así tiene que ser su corazón. Diga conmigo: Señor, ayúdame. Otra palabra muy importante: confío en ti. Anótela allí: confío en ti. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La declaración confío en ti es una declaración de que yo dependo de Él, de que creo en cualquier situación que pueda pasar. Puedo estar fuera del foso de los leones y si permite que entre el foso de los leones, igual confío en Él. Puedo estar fuera del horno de fuego y si me mete al horno de fuego, igual confío en Él. No importa la situación que pueda estar pasando, siempre digamos: Señor, confío en ti. Diga conmigo: Señor, confío en ti. Dígale a la persona que está a su lado y dígale: vamos a empezar a confiar 100% en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Así que decir confío en ti significa que no me niego a Dios en nada y confío en Él plenamente. Otra palabra muy importante es: Señor, guíame. Guíame. No tome decisiones a la ligera. Guíame, Señor. Para yo venir aquí a Perú, yo no iba a venir. Yo no iba a venir. La verdad, no iba a venir porque tengo muchas cosas que preparar allá, precisamente para el campamento. Es más, cualquier persona diría: pero si tiene campamento allá, ¿qué hace acá? Exacto. Yo no iba a venir. Pero ¿quién fue el que me guió? Dios. Si hubiera seguido mis sentimientos y emociones, no hubiera venido. La verdad, casi no me gusta viajar ya. Es en serio, casi no me gusta viajar. Y entonces yo le dije a mi esposa: yo no quiero ir. Y entonces mi esposa dijo: ¿ya le preguntó a Dios? Y en eso que voy me pongo de rodillas allá en mi camita: Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Voy a Perú? ¿No voy a Perú? Guíame. Y aquí estoy. Y por eso está aquí también. Porque el Señor lo vio y le dio un gran pastor y una gran pastora. Aférrese, aférrese. Amén. Y ahora entiendo por qué hice esa oración de rodillas allá y: Señor, guíame para encontrarme con Antonio. Y para que Antonio se encuentre con el pastor. Y para que el pastor se encuentre, tenga un encuentro con Cristo, Antonio. Guíame. Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso allí el salmista decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces la guía del Espíritu Santo es muy importante. Y la oración que yo hago a Él es muy importante: Señor, guíame. Como humanos, muchas veces planificamos muchas cosas, pero realmente Dios ya tiene un programa completo, tiene un plan perfecto. Así que no es como: Señor, guíame en lo que yo quiero. No, Señor, guíame. Tú sabes lo que yo quiero. Tú sabes lo que yo necesito, perdón. Tú sabes por qué camino realmente tengo que ir, por el camino de rectitud. Por eso te pido que me guíes. Allí en el trabajo: Señor, guíame. Allí en los negocios: Señor, guíame. En un viaje: Señor, guíame. En una relación. ¿Por qué creen que hay muchas personas con el corazón roto? Con el corazón partido en dos. Señor, guíame. Ya no quiero entrar en una relación más que siempre me he dañado el corazón y me he dañado el corazón. Ya no quiero eso. Quiero concentrarme en tu palabra. Quiero concentrarme en el evangelio. Quiero concentrarme en las misiones. Quiero concentrarme en tu deseo. Y cuando llegue el momento, Señor, tú me guiarás. Tú me guiarás a esa persona. Los jóvenes tengan este estándar. El estándar de José. Siempre estaba pensando en la salvación de las almas. No estaba pensando como en sus sentimientos y emociones. Y ya cuando entendió el poder de la salvación, a través de la semilla, Dios le dio una esposa. Y Dios le dio 2 hijos maravillosos.
Entonces diga conmigo, Señor, guíame. Y otra palabra que es muy importante es, Señor, sáname. Sáname. ¿Saben cuántas personas he conocido en estos años que son cristianos, pero que sus corazones están vueltos nada? Su vida espiritual también está vuelta a nada. Y el Señor dice que tenemos que aprender. Como Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces, diga conmigo, Señor, sáname. En Lucas capítulo 5, versículo 12 y versículo 13 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire esa oración tan humilde, tan linda. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero a mí lo que me impacta es la respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor es, yo quiero. Yo quiero. Así que no se acerque a Dios como que Él no quiere. Ah, Señor, ¿será que tú sí quieres hacer esto en mi vida? No, claro que Él quiere sanarte. Claro que Él quiere restaurar tu corazoncito si ha sido dañado. Claro que Él quiere alinear tus sentimientos. Él quiere que vuelvas a soñar. Él quiere que vuelvas a sentir. Si tuviste una pérdida, un negocio y te fuiste a la quiebra, Él quiere que vuelvas otra vez a levantarlo. Si de pronto te hirieron el corazón muchas veces y ya perdiste la esperanza, Él quiere que tu corazón esté sano porque te quiere entregar a alguien. Pero alguien que vaya juntamente contigo en el deseo de Dios. ¿Estamos aquí todos? Diga conmigo, Señor, sáname. ¿Cómo estaba este leproso? Estaba muy mal. Estaba muy mal. Su familia no podía estar con él. Era rechazado por toda la sociedad, las personas. Y él encuentra la única esperanza en Jesucristo. Y como vivía rechazado, entonces le dijo, Señor, si quieres, me puedes sanar. ¿Y cómo lo recibió el Señor? Claro que yo quiero sanarte. Claro que yo quiero ayudarte. Claro que yo quiero restaurarte. ¿Y cómo fue la vida de ese hombre después de que Jesucristo lo sanó? Totalmente diferente. Se fue el rechazo. Se fue ese sentimiento de culpa. Se fue ese sentimiento de condenación. Ese sentimiento de inseguridad. Ahora sí podía andar con libertad y con mucha felicidad y gozo, porque el Señor Jesucristo lo sanó. Entonces, esas son las palabras que yo quiero que usted medite hoy. Y por favor, ¿quiénes apuntaron las palabras? ¿Quiénes apuntaron las palabras? Levante la mano el que apuntó las palabras. Muy bien. ¿Cuál es la primera? A ver, todos en corito. La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta. Y la sexta. Sáname. Vamos a decirlo todos en coro en voz alta. La primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Todas estas palabras fueron palabras de los discípulos del Señor Jesucristo. Y tienen que estar en nuestra boca. Jesús es el Cristo, pero tenemos una relación con Dios. Amén. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Le pido que cierre sus ojos. Súbamele un poquito, por favor, al piano. Cierre sus ojitos allí donde está, por favor. Y quiero que por favor, con su corazoncito, con todo su corazón y con todo su amor, empiece a poner en práctica estas palabras que el Señor le ha dado. Y vamos a hacer una oración juntos, con sinceridad. Con sinceridad. No importa cómo haya venido. No importa, pastor, es que tengo muchos errores, tampoco importa. Deje que Dios sane todo eso hoy.
y deje que Dios hoy empiece una historia en su vida, donde desde hoy, juntamente con sus pastores, la vida de ustedes va a ser totalmente diferente. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por estas palabras que me direccionan a ser agradecido. Señor, quiero darte gracias porque tú me salvaste, porque tú hiciste la obra que ningún ser humano podía hacer. Me lavaste del pasado, del presente y del futuro, y me liberaste completamente y me hiciste tu hijo. Gracias. Hoy te pido perdón, Señor, como tu hijo, si en algún momento no he perdonado a alguna persona, si he guardado rencor, si de pronto me ha costado amar a los demás, perdóname, Señor. Hoy entendí que de la misma manera que tú me perdonaste a mí, debo aprender también a perdonar a mi prójimo. Así que te pido, en el nombre de Jesús, que traigas a mi mente aquellas personas a las cuales debo pedirle perdón, y también que traigas a mi mente a las personas que debo perdonar. Señor, si tengo algún rencor contra alguien o algún pensamiento incorrecto contra alguien, desde hoy tomo la decisión de ser libre de ese sentimiento y seguir tus pisadas. Padre, ayúdame de la misma manera que ayudaste a Pedro, de la misma manera que ayudaste a todas las personas a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame, Señor. Tómame de tu mano, Señor Jesús, siempre, y guíame, Señor Jesús, en todo lo que yo tengo que hacer, porque yo confío en ti. Señor, desde ahora en adelante mi corazón se fiará con todo el sentimiento, emoción, cuerpo, alma y espíritu. Confiaré plenamente en ti, Dios Todopoderoso, para seguir tus caminos, porque tú eres el que me guías, porque tú eres el que me direccionas. Por eso te alabo, mi Señor, y te glorifico. Y hoy también, Señor, te pido, en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo, te pido, Señor, que sana cualquier cosa que haya en mi corazón, que de pronto, Señor, haya yo adquirido en el camino. Por aquellas personas, Señor Jesucristo, que quizás no estuvieron en los momentos más difíciles, y de pronto allí quedó alguna herida. Señor, hoy sáname todas esas cosas, porque ya no quiero vivir más así. Ya no quiero cargar más con heridas del pasado. Ya no quiero cargar más con resentimientos ni emociones negativas. Quiero ser libre, Señor, porque tú me hiciste libre. Y ahora mi fe, la fe que me has dado, Señor Jesucristo, es para creer que lo que tú hiciste en mi vida es bueno, es agradable y es perfecto. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y ahora levante sus manos y va a hacer un agradecimiento especial. Y va a decir: gracias, Señor, por esta iglesia. Porque fuiste tú, Señor, el que me trajiste a este lugar. Quiero echar raíces, y que las raíces sean profundas. Y también te doy gracias por mis pastores, que han estado siempre ahí con nosotros. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, ayúdalos en todo lo que ellos necesitan para que cumplan tu deseo en esta tierra. Y Señor, bendíceme a mí para poder bendecirlos a ellos también. Que mi agradecimiento no sea solamente de palabras, sino de hechos. Señor, que la economía del reino esté sobre nuestras vidas para bendecir nuestros pastores, para ayudarlos en todo lo que necesiten, ampliamente, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ven un poquito para acá. Dame tu manito y vamos a hacer una oración juntos. Y le vamos a decir: amado Dios, hoy reconozco que he sido un pecador y he vivido una vida separado de ti en los deseos de este mundo.
Por esta razón, quiero pedirte que me salves y que me perdones. Yo creo y confieso que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien vino como verdadero Rey para destruir todas las obras de Satanás. Y viniste como verdadero sacerdote para perdonar todos los pecados que hay en mi vida y lavarme de todo, Señor. Y viniste también como el verdadero profeta para abrir el camino para que mi vida sea restaurada y que tú puedas vivir conmigo. Señor, abro mi corazón y te pido que entres en mi vida y la cambies para siempre. Ya no quiero ser igual, quiero seguirte. Sáname, Señor, y guíame en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso por nuestro hermanito. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuídenlo mucho. Cuídenlo mucho. Amén. Den la vida por él. No solamente los pastores, ustedes también. Y si usted trajo a alguien hoy, cuídelo mucho. Ámele. Ame a esa persona. Como si fuera su hijo, como si fuera su misma familia. Amén. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús.